Palaciegos degenerados, capaces de oprimir y humillar al nativo, pero sumisos al poder real. Vasconcelos 2004. En la actualidad, México es visto por muchos extranjeros como un país tercermundista, lleno de delincuencia, analfabetismo, pobreza y corrupción. Hay muchos jóvenes en nuestro país que se quejan de este y en vez de quedarse para ayudar a hacer el cambio, esperan el momento de poder irse. Sin embargo, México es un país con una cultura llena de felicidad, fiestas, tradiciones y costumbres que nos hacen destacar. Pero si sí somos nosotros, ¿por qué es que nuestro país y gobierno actual no lo refleja? Porque es que un país con el 77.8% de población urbana aún tiene un 10.5% de analfabetismo en los estados del sur. Porque es que México invierte tanto en importaciones y exportaciones internacionales cuando regiones de nuestro propio país, mayormente los estados del sur, necesitan ayuda económica. Una cita del filósofo Miguel Hurtado podría responder esta última pregunta. Un diagnóstico del estado emocional de los mexicanos seguramente revelaría que está compuesto de una combinación de emociones, como el miedo, la impotencia y la desorientación. Estos sentimientos que México tiene con otros países ha destacado desde que fue reconocido como un país independiente en 1927. Evidencia de la dependencia de México hacia otros países como Estados Unidos no es solo vista en las noticias de hoy en día, pero también en muchos eventos de nuestra historia. Por ejemplo, en 1994, Tratado de Libre Comercio, la firma de un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que por mucho tiempo ha sido la razón del avance económico en México, y ahora ha sido amenazado, y junto con ello la economía de México va cayendo. En la Guerra de los Pasteles, en 1838, un enfrentamiento armado entre Francia y México, el que necesitó la intervención de un inglés para el conflicto. El terremoto de 1985, un evento en el que la Ciudad de México sufrió una destrucción inmensa y el país no pidió ayuda internacional, por lo que no pudo rescatar al Estado, demostrando aún más su dependencia. Esta pirámide poblacional de México en el mismo año demuestra un número pequeño de personas entre las edades de 10 y 49 años. Esto podría ser la consecuencia del desastre natural. Así que, como dijo Hurtado, la sociedad mexicana está desintegrada, desorientada y desalentada. Hay un vacío de ideas, de valores, de proyectos, de aspiraciones. En los días más grises todo parece simulacro y tramoya. El sentimiento de fracaso y la actitud de renuncia. No hay incentivo para actuar, sobre todo para actuar de manera organizada. Sin embargo, la historia mexicana también demuestra cómo México es capaz de tener éxito sin la ayuda de otros países. La batalla de Puebla es famosa, ya que fue la primera vez que México pudo derrotar a un país más poderoso. También está la dictadura de Porfirio Díaz, un momento en el que la economía mexicana subió muchísimo. La presidencia de Lázaro Cárdenas es responsable de la expropiación petrolera, demostró que México puede tener sus propios recursos naturales. Por último, Santa Anna, cuyo mandato fue de 1833 a 1855 y sería testigo de la pérdida de Texas y la guerra contra Estados Unidos. Nunca se dejó ganar por el miedo y la intimidación de los Estados Unidos y peleó una guerra dura con su país vecino para el bien de México. México ha pasado por diversos cambios en cuanto a sus leyes y su gobierno. Hubo mucho debate en el tipo de gobierno que terminó siendo una república federal y lo mismo ocurrió en cuanto a leyes. Con el tiempo se establecieron leyes para proteger los derechos de la mujer, los trabajadores, los niños y ciudadanos en México. En cuanto a recursos naturales, México posee y produce en diversas áreas, pero sobresale principalmente en petróleo, plata, oro, cobre, algodón, maíz, plomo, pesca, hierro, café, ganado vacuno, estaño y madera. Sin embargo, no hay un balance de avance económico entre el norte, sur y centro del país. Aproximadamente la tasa de analfabetismo en el norte es de 4.2, en el centro de 3.9 y en el sur de 10.5. La tasa de desempleo son de 3.2 norte, 2.1 centro y 4 en el sur. Las aportaciones al PIB son de 26.2 al norte, 29.9 en el centro y 22.6 en el sur. Mientras que el 14.5% de los niños en el sur son desnutridos, hay un 26% de obesidad infantil en el norte. Esto es reflejado como la causa número 1 de muerte es por diabetes y enfermedades del corazón. Mientras estos problemas pasan en México, 12.3 millones de mexicanos emigraron de México a Estados Unidos en 2015, lo cual deja entrever cómo las oportunidades de trabajo, ya sean en sectores primarios, secundarios o terciarios, no son suficientes para los habitantes. México es un país lleno de diversidad, es un país que tiene todo para ser potencia, sin embargo le hace falta jóvenes con las ganas de salir adelante. Por eso creemos que las siguientes generaciones deberían de prestar más atención a los eventos históricos y a las noticias actuales de nuestro país, observando los errores y las consecuencias a las que estos conllevan. Es importante que los jóvenes traten de dar lo mejor de ellos mismos para que logren el bienestar de la mayoría de la población en México.